Bienvenidos a Economía en Breve 365 del 26 de mayo del 2024. Este programa en especial será abierto para las redes sociales y en el siguiente regresamos a su distribución restringida solo a suscriptores. Comenzamos esta semana en el entorno político de México, en el que hay que destacar la marea rosa que inundó las calles de las grandes ciudades del país el pasado domingo 19 de mayo, con la ciudadanía saliendo a defender la democracia. En este acto, Xóchitl Gálvez dirigió un emotivo e importante, discurso en el Zócalo de la Ciudad de México, en el que recordó las palabras del general Miguel Negrete al unirse al general Ignacio Zaragoza para luchar por México en la batalla de Puebla. Antes que partido, tengo patria. A lo que Xóchitl agregó: antes que partido tenemos república, antes que partido tenemos democracia y antes que partido tenemos a México. Recordó que ella está aquí por el mandato que recibió de 1 millón de ciudadanos para encabezar la lucha por el alma de México, que los ciudadanos tocaron la puerta y que los partidos PAN, PRI y PRD la abrieron con altura de miras. Dijo que está dando la batalla para defender 3 valores fundamentales: vida, democracia y libertad. Recordó que en estas elecciones nos jugamos si los siguientes años serán de opresión o libertad. Explicó el para qué quieren ganar, destacando que es para compartir y no para arrebatar, para unir y no para dividir. Enfatizó que cuando los mexicanos del futuro nos miren a los ojos, podremos sostenerles la mirada y decirles con orgullo que los mexicanos del 2024 respondimos al llamado de la República para defenderla, derrotamos al autoritarismo y protegimos nuestra democracia. No nos dejamos vencer por el odio y nos dimos otra oportunidad para seguir siendo un solo país y un solo pueblo, unido y sin divisiones, bajo el mismo cielo y bajo la misma bandera. Terminó haciendo un llamado a derrotar a la muerte, la mentira y el miedo y lograr que triunfe la vida, la verdad y la libertad. Miren, ustedes que amablemente me siguen conocen mi lectura de lo que ocurre en el entorno político del país y desde hace bastante tiempo he venido advirtiendo que nuestra república y nuestra democracia están bajo ataque desde el poder, como ahora señala Xóchitl. La forma más efectiva para defenderla será inundar con votos la elección y les digo sin medias tintas que la única opción es Xóchitl Gálvez. Hoy día la mayoría de las encuestas que vemos me parece que tienen sesgos importantes o están manipuladas de forma descarada, por lo que hay que tomarlas con cierto cuidado. Para ver el posible resultado de la elección, hizo un modelo bastante simple pero útil para incorporar diferentes variables, algunas muy usuales, pero también hay otras que normalmente no se incluyen para las predicciones. Entre las variables usuales estarían la participación ciudadana, la cantidad de gente que desperdiciará su voto anulándolo de alguna forma o votando por el candidato Esquirol, y el verdadero voto duro que tienen las coaliciones principales. Otras variables no usuales que me parecen importantes en esta ocasión son la cantidad de nuevos votantes para Morena atraídos por el uso partidista de los programas sociales, que por cierto el presidente está usando de la forma en que tanto criticó a los gobiernos anteriores. También hay una gran cantidad de ciudadanos que votaron por López Obrador y hoy día están decepcionados y pueden ver que la democracia está amenazada. Otra variable es la cantidad de votos que logrará Morena con todo el dinero que soltarán para la movilización el día de la elección, que sabemos que harán de todo para aferrarse al poder. Por otro lado, me parece que tendrán muchos votos perdidos por las divisiones internas harto evidentes entre las diferentes tribus y grupos de interés al interior de Morena, especialmente a nivel local. El resto de los votos que se emitirán, y no identifico dentro de alguna de estas categorías, se tendría que dividir de alguna forma entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Con estas variables en mente, comentaría 3 posibles escenarios. En el escenario A, con una participación un poco menor a la del 2018, ganaría Claudia Sheinbaum por un margen bastante modesto. En el escenario B, con una participación parecida a la que tuvimos en el 2018, Morena pierde votos por las divisiones internas por una mala ejecución del acarreo, mientras que Xóchitl Gálvez capta buena parte de los votos decepcionados y gana por un margen modesto. En el escenario C, con una participación un poco mayor a la del 2018,
menos gente votando de forma inútil, una mayor cantidad de decepcionados, una operación electoral más ineficiente de Morena y una captación marginal de los votos no definidos a favor de Xóchitl Gálvez. En este escenario, Xóchitl gana con un margen considerable. Este ejercicio me sirve para ver que no es tan difícil ver un escenario en el cual gana Xóchitl, pero si gana por un margen pequeño, me parece muy probable que López Obrador y Claudia Sheinbaum desconozcan el resultado, digan que hubo fraude a pesar de que la mayoría de las instituciones del Estado las controlan ellos y han estado interfiriendo en muchas de ellas, y vengan momentos difíciles en los que podría romperse el orden constitucional, al menos por un tiempo. Espero por el bien de México y los mexicanos que nos sorprenda para bien la cantidad de gente que salga a votar y el comportamiento de nuestras instituciones, ya que el siguiente gobierno tendrá que arreglar el verdadero tiradero que está dejando el gobierno actual. En fin, ya veremos qué ocurre y por favor, vayan a votar. Pasando a los indicadores económicos de México, la inflación de la primera quincena de mayo resultó básicamente en línea con lo previsto, menos 0.21% contra menos 0.22% que esperaba el promedio de analistas, pero a pesar de ello fue un mal resultado ya que quedó bastante por arriba de la baja de 0.34% que podría considerarse usual en este periodo en el que entran en vigor las tarifas eléctricas de verano en varias ciudades del país. Con este resultado, la inflación anual rebotó de nuevo para llegar a 4.78%, como pueden ver en esta gráfica. Hace unos meses les advertía que viene el rebote en las tasas anuales de inflación que ya estamos viendo. Excluyendo los componentes de mayor volatilidad, la llamada inflación subyacente resultó tal como se esperaba, 0.15%, que estuvo ligeramente por arriba del 0.12% que promedió esta quincena los 20 años previos a la pandemia. A tasa anual, la inflación subyacente siguió descendiendo lentamente para alcanzar 4.31%, todavía lejos de la meta oficial. Al interior de la parte subyacente, la inflación del renglón de mercancías siguió descendiendo, como ven en la línea amarilla de la gráfica, pero la inflación de los servicios se mantuvo por arriba del 5%, como ven en la línea azul. Con estos resultados, se ve difícil que Banco de México vaya a animarse a realizar otro recorte a la tasa de interés en sus próximas reuniones. Y hablando de Banco de México, las minutas de su última decisión de política monetaria presentan algunos cambios interesantes, especialmente en el balance de los miembros que podrían estar inclinados a recortar la tasa o a mantenerla. Percibo que 2 de los miembros están más convencidos de que hay que mantener la tasa sin cambio. Uno que está claramente a favor de recortar la tasa y otros 2 que me parecen menos convencidos, pero tal vez ligeramente inclinados a bajar la tasa. Con el comportamiento reciente de la inflación, esperaría que en la siguiente decisión, programada para el 27 de junio, la Junta de Gobierno mantuviera la tasa de interés sin cambio y tal vez con un voto dividido. Hay que recordar que todavía en la encuesta más reciente la mayoría de los analistas del mercado se inclinaba por un recorte de la tasa en el mes de junio, así que habrá que ver si la publicación de estas minutas cambia esta percepción. Otra cosa que destacaría de las minutas es que todos los miembros están poniendo más atención al comportamiento de la inflación subyacente de servicios, que se ha convertido en el factor más crítico por el momento. Por otro lado, el INEGI publicó las cifras detalladas del Producto Interno Bruto del primer trimestre. Hay que recordar que el PIB es la suma del valor de todos los bienes y servicios producidos al interior del país, por lo que es el indicador económico más importante. En este cuadro del INEGI pueden ver el crecimiento trimestral con cifras desestacionalizadas del PIB, con un crecimiento débil de 0.3% y con contrastes marcados entre la industria, que cayó 0.5%, y los servicios, que crecieron 0.6%. En esta siguiente tabla tenemos el comportamiento trimestral de los principales renglones de la producción en México, con el primer trimestre en la última columna. Llama la atención que todos los componentes de la industria cayeron en el primer trimestre, lo que diría tiene como una de sus principales explicaciones a la fortaleza del tipo de cambio. Por el lado de los servicios hay contrastes importantes, con algunos renglones creciendo a tasas fuertes y otros con caídas bien relevantes.
En esta siguiente gráfica podemos ver la evolución del crecimiento del PIB total del 2021 a la fecha, en la que puede verse que el mal resultado del primer trimestre de este año se suma al crecimiento nulo del último trimestre del año pasado, lo que nos dice que la economía se ha frenado de forma importante y diría bastante inesperada. La parte industrial liga 2 trimestres consecutivos con tasas negativas, como vemos aquí, pero la del primer trimestre de este año fue mucho más pronunciada que la del trimestre previo. Los servicios, en cambio, se recuperaron luego de un mal resultado en el cuarto trimestre del 2023, aunque su dinamismo fue menor al de trimestres previos. Algunos sectores con mal desempeño que hay que destacar fueron la construcción y las manufacturas. Como pueden ver, aquí juntamos 4 gráficas en una misma lámina, mientras que entre los sectores con un buen desempeño destacaría los servicios educativos y de salud, que están creciendo porque el sector privado está teniendo que llenar el hueco que ha dejado el sector público con la destrucción de instituciones como el Seguro Popular y su política de austeridad. Las personas que están recibiendo dinero de los programas sociales tienen ahora que gastar ese dinero pues en consultas médicas, medicinas y escuelas que antes les salían gratis. Por otro lado, las cifras de la balanza comercial presentaron buenos resultados en el mes de abril, especialmente por la recuperación del comercio total, que es la suma de exportaciones e importaciones, como pueden ver en esta lámina. En esta tabla pueden ver tanto la notable recuperación del comercio total en el último renglón como las fuertes tasas de crecimiento en las exportaciones de manufacturas y en las importaciones no petroleras. Las exportaciones de manufacturas no automotrices registraron un nivel elevado en abril, pero quedaron por debajo del observado en varios meses de los últimos años. Este sector es de los que más está sufriendo por la fuerte sobrevaluación del tipo de cambio. Las exportaciones automotrices mostraron un nivel mucho más elevado que el registrado hace un año, pero bastante en línea con lo visto en meses recientes. Las importaciones de bienes de capital no petroleras repuntaron con fuerza, como pueden ver aquí, mientras que las importaciones de bienes de consumo también se dispararon de forma desproporcionada, lo que aunado a lo ocurrido con las importaciones de bienes de capital diría que refleja también la fuerte sobrevaluación del tipo de cambio y posiblemente el querer adelantarse a lo que ocurre en el proceso electoral por precaución por parte de consumidores e inversionistas y empresas. Las importaciones de bienes intermedios también presentaron un fuerte repunte, aunque no tan marcado como en los dos casos anteriores. Las que han venido en franco declive desde hace algún tiempo son las importaciones petroleras y me pregunto si ahora que salió a la luz el tema del huachicol fiscal, pues no tiene algo que ver en este asunto. Y hablando de petróleo, la producción de crudo alcanzó un nuevo récord, pero a la baja, con el peor nivel registrado en 45 años, como nos dice aquí esta nota, y en esta gráfica pueden ver la evolución de la producción comparada con las metas que decía esta administración que alcanzaría en su plan de negocios presentado en 2019, cuando López Obrador decía que no tiene ciencia sacar petróleo. El desastre operativo, organizacional, administrativo y financiero que están dejando en Pemex será una herencia maldita, uno de los mayores problemas que el siguiente gobierno, de cualquier partido que sea, tendrá que resolver. En Estados Unidos, por otro lado, la Reserva Federal publicó las minutas de su última decisión de política monetaria con algunas sorpresas nada agradables para los mercados. Entre otras cosas, las minutas señalan los decepcionantes resultados de inflación del primer trimestre, que llevará más tiempo del que anticipaban el tener la confianza de que la inflación está efectivamente bajando de forma sostenida hacia el 2%, y por si esto fuera poco, que muchos de sus miembros se cuestionaban si la postura era suficientemente restrictiva para bajar la inflación hasta el objetivo, e incluso varios señalaron su disposición para apretar más la postura si esto fuera necesario. Diría que fue un balde de agua fría para las expectativas siempre optimistas que imperan en los mercados. Una de las reacciones más importantes, diría, a los mensajes de la Reserva Federal fue la de la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, que comenzó a mencionar la necesidad de incrementar los ingresos fiscales para enfrentar el mayor pago de intereses que implica un escenario de tasas de interés más altas
por más tiempo. Esta declaración es muy relevante porque quiere decir que el Tesoro llegó al punto en el que el escenario observado se salió de sus previsiones y tiene que comenzar a ajustar sus finanzas. Pasando al entorno global, se dieron varios acontecimientos que hay que comentar, comenzando con los ejercicios militares que realizó el ejército de China, de la China de Xi Jinping, alrededor de Taiwán, justo después de que su nuevo presidente tomó posesión de su cargo, al que por cierto no es el candidato que prefería el gobierno de Xi Jinping. También ocurren luego de que el presidente Putin visitara China y mostraran un frente común para construir un nuevo orden multipolar, lo que traducido al lenguaje simple quiere decir que serán ellos los que decidirán sobre las regiones en las que ellos consideran ser las potencias dominantes. Esto constituye un escalamiento en la tensión militar que hay en la zona y desde luego complica el panorama mundial. Por otro lado, los ministros de finanzas del Grupo de los Siete realizaron un cambio de tono muy importante respecto a las prácticas dañinas de China en el comercio mundial, evidentemente más preocupados por los recientes acontecimientos que hemos estado comentando en el programa. La versión preliminar del comunicado decía que trabajaremos para hacer que nuestras cadenas de suministro sean más resilientes, confiables, diversificadas y sostenibles, y para responder a las prácticas nocivas, salvaguardando al mismo tiempo las tecnologías críticas y emergentes. Como estamos viendo, la desglobalización de la economía, como le digo yo, sigue avanzando de forma lamentable, ya que a todo el mundo le convendría más restablecer la globalización y la cooperación. Al final del día, esta mayor geofragmentación económica, como le dice el Fondo Monetario Internacional, representa una pérdida de bienestar prácticamente generalizada en el mundo y además de tener impactos indeseables sobre la inflación y el crecimiento, está empujando al mundo hacia una competencia más feroz y descarnada por los recursos del planeta, aumentando el potencial de más conflictos armados. El que los países de Occidente comiencen más activamente a limitar sus compras de China representa un gran problema para el gigante asiático, ya que su economía depende enormemente de sus exportaciones y se ha visto fuertemente afectada por diversos factores, entre ellos las malas decisiones económicas que han tomado y han producido un desastre, por ejemplo, en su sector inmobiliario. El problema es que si en la política en general que un gobierno reconozca los errores que ha cometido es poco frecuente, para regímenes fuertemente centralizados es completamente impensable, ya que los líderes nunca se equivocan. Por último, me llamó la atención una nota que apareció en los medios señalando que, de acuerdo con fuentes experimentadas en el tema, Putin estaría dispuesto a negociar la paz en Ucrania en estos momentos, reconociendo las posiciones que tienen las tropas rusas. Lo curioso es que esta nota aparece justo cuando Putin ordenó al ejército ruso comenzar ejercicios con el uso de armas nucleares tácticas como respuesta a los comentarios de altos oficiales occidentales sobre la posibilidad de apoyar a Ucrania de forma más decidida, incluso con el envío de tropas. Me parece que la estrategia de Putin es bastante clara, porque es la típica estrategia de cualquier bully o matón. Si me das lo que quiero, que en este caso son los territorios que ha arrebatado a Ucrania, entonces hay paz, pero si no me lo das, mira lo que te puede pasar y atente a las consecuencias. El problema para el mundo occidental es que si no le ponen un alto ahora, esa misma estrategia le funcionaría para ir por los siguientes territorios que ya evidentemente tiene en mente. En fin, tiempos complicados. Pasando a los mercados, esta semana fue mala para la mayoría de nuestros 10 índices accionarios, como pueden ver en nuestro cuadro, con el promedio perdiendo 1.1%. La bolsa mexicana registró una pérdida muy importante de 3.8% para terminar la semana en los 55.413 unidades, siendo el índice que más cayó de los 10 que les presento semanalmente. Nuestro tipo de cambio presentó fluctuaciones en un rango bastante acotado, como pueden ver aquí, terminando en 16.69 pesos por dólar en el mercado interbancario. La semana que inicia tendremos en México las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, las finanzas públicas, la actividad bancaria, todas del mes de abril. En Estados Unidos destacan las cifras del Producto Interno Bruto en su primera revisión del primer trimestre, que por cierto se espera sea menor al dato preliminar publicado hace poco. También tendremos el reporte de ingreso y gasto personal en consumo del mes de abril,
que recordemos contiene el indicador de inflación más relevante para la Reserva Federal, que por cierto también publicará su reporte conocido como el Beige Book con su lectura de la economía. Para la sección Tiempo de Crecer, les tengo una reflexión sobre la forma en que los seres humanos obtenemos lo que queremos. En una primera forma, que es la más primitiva y salvaje, las personas y países obtienen lo que quieren con el uso de la fuerza, despojando a otras personas de sus recursos en lo que podríamos describir como el simple y puro agandalle. Tristemente estamos viendo que en el mundo se está volviendo a recurrir de forma lamentable a este tipo de comportamientos, como en el caso de la invasión de Ucrania por la Rusia de Putin, lo que desde el principio ha puesto en peligro a todo el mundo. Otra forma bastante similar es obtener lo que se quiere forzando la voluntad de los otros mediante la amenaza del uso de la fuerza, como puede ser el ladrón que encañona a su víctima con una pistola, o lo que está haciendo la China de Xi Jinping al conducir ejercicios militares alrededor de Taiwán. Una forma más pacífica es cuando las personas cooperan de forma voluntaria y altruista, es decir, sin esperar nada a cambio, lo cual es grandioso y funciona para algunas actividades que diría son muy limitadas, ya que esto es económicamente insostenible en el tiempo. La mejor forma que hemos encontrado los seres humanos para cooperar de forma voluntaria y sostenible, como decía Milton Friedman, el gran economista, es mediante el intercambio de bienes y servicios, es decir, con una economía de libre mercado. Esto es algo que a nivel de la humanidad nos está costando mucho trabajo entender, en parte porque hay una gran cantidad de narrativas con diferentes objetivos, incluso bastante oscuros, que atacan a la economía de libre mercado sin comprenderla de fondo o, como decía, buscando otros objetivos. Mientras el mundo siga moviéndose hacia el agandalle y alejándose del orden basado en reglas e instituciones, nos dirigimos hacia tiempos oscuros en los que la guerra y el uso de la fuerza proliferarán sin control. Espero que en algún momento recapaciten o cambien los actuales líderes de las potencias militares que están retando el orden global con ambiciones más personales o con visiones, diría, poco afortunadas que van en contra del más puro interés de sus pueblos y del mundo. La cooperación voluntaria mediante el intercambio siempre será mejor en el largo plazo que el agandalle, y mientras más pronto aprendamos como humanidad esta lección, mejor será nuestro mundo y mejor será nuestro futuro. Y con esto terminamos este programa número 365 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.